Bien, vamos a continuar con la siguiente intervención que va a presentar Daniel Ostín Saldívar Almarales, Belinda Marta Lema Cachinel, Rafael Félix Bel Rodríguez, Alejandro Nicolás Lema y del Instituto Superior Tecnológico de Formación de Guayaquil, de Ecuador, sobre la relevancia del diseño institucional y desarrollo de la educación en línea en el Instituto Superior Tecnológico de Formación de Guayaquil, de Ecuador. Los ponentes son especialistas. De Belinda, por su parte, que es la que nos va a presentar, es rectora del Instituto Superior Tecnológico de Formación de la propia institución de Guayaquil, ingeniera de formación es ingeniera comercial, graduada de la Universidad también de Guayaquil y posee un diplomado superior en el currículo por competencias de la Universidad Técnica de Ambato. También es magíster en Gerencia Educativa de la Universidad Metropolitana y doctora en Ciencias de la Gestión por la International Caribbean University de Curazao. Doctora en Ciencias Pedagógicas por la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba y investigadora acreditada en el Ecuador. Asimismo, es miembro de la Red de Investigación Internacional RED-DES y ponente en numerosos congresos nacionales e internacionales y autora de más de 20 artículos científicos. Belinda, damos el paso para tu intervención. Muy buenas tardes con todas y con todos. Un gusto, María Luisa. Muy buenas tardes. Disculpa, vamos a ver, disculpa porque pensamos que era Belinda, disculpa. No, se presenta, María Luisa, puedes presentarlos a todos porque van todos. Vale. O sea que si puedes, los presentas. ¿Los presento a todos entonces? Vale. Presento también entonces a Rafael Félix Bel, que es graduado en notas sobresalientes del Instituto Estatal Pedagógico de Lenin, Moscú, Rusia, y especializado en sordopedagogía. Ha hecho un máster en educación y máster en educación especial. Es doctor en Ciencias Pedagógicas por el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de La Habana, en Cuba, en 2009. Es profesor auxiliar investigador acreditado por la Academia de Ciencias de Cuba, es en SCID, de Ecuador. Presidente de la Comisión, conferencista, magistral y ponente en numerosos eventos científicos nacionales e internacionales. Asimismo, autor y coautor de más de 80 publicaciones, entre las que incluyen libros, capítulos de libros, traducciones, ponencias, etcétera, a nivel internacional en Cuba, México, España, Italia, Chile, Venezuela, Ecuador, etcétera. Y por último, el doctor Alejandro Nicolás Lema Cachinel es director del Departamento de Investigación del Instituto Superior Tecnológico de Formación Profesional Administrativa y Comercial, Guayaquil, ingeniero en Contaduría Pública y Auditoría, CPA, y graduado en la Universidad Estatal de Milagro, doctor en Ciencias Pedagógicas por la Universidad Oriente de Santiago de Cuba y director de la Revista Internacional de Investigación, Formación y Desarrollo. Asimismo, también es miembro de la Red de Investigación Internacional RED-DES, como el anterior compañero, y autor también de diferentes publicaciones y ponente en numerosos congresos a nivel internacional. Por lo tanto, ahora sí, disculpad, os damos la palabra. Rafael, puedes hablar cuando quieras. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias al comité organizador, a la Universidad de Alicante, en particular a la doctora Isabel María Gómez, que ha sido la gestora y la principal promotora con la que nos hemos contactado y que ha favorecido y facilitado esta presentación. Muchas gracias al resto de los ponentes que han estado participando y también me permito presentarles al máster Daniel Austin Saldívar Almarales, que es nuestro director de la coordinación de las modalidades en línea y semipresencial. Es un destacado investigador, autor también de múltiples publicaciones, especializado más recientemente en el área del uso de las TIC y la conversión en las TAC para su aprovechamiento en el ámbito docente, en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje, y tiene también una vasta experiencia en otras áreas como el comercio exterior, la didáctica de la educación superior y distintos aspectos que tienen que ver con la formación de tecnólogos. Es un destacado tutor de trabajos de titulación y tiene una amplia experiencia también en la formación de todo nuestro talento humano. De conjunto con el máster Daniel Saldívar, nosotros vamos a realizar la presentación del trabajo. Para ello hemos preparado, en función del tiempo y por hacerlo un poquito más dinámico y que a esta hora pues no nos gane el aburrimiento, vamos a presentar un video. Le voy a pedir al máster Daniel Saldívar que nos ayude y por supuesto que estaremos prestos para, una vez que se concluya la presentación del video, con mucho gusto poder responder las preguntas o cualquier interrogante que surja. Reitero mi agradecimiento. Isabel María, un gusto poderte ver desde la distancia. Muchísimas gracias a ti, a la Universidad de Alicante,
a la Universidad de Burgos, también a todos los ponentes. Realmente nos emociona poder estar compartiendo este espacio y reitero mi agradecimiento. Sin más, el máster Daniel Saldívar con ustedes, por favor. Sí, buenos días y reitero los saludos del doctor al comité organizador y demás compañeros. Vamos a proceder a compartir una pestaña de vídeo y sí quiero hacer una aclaración antes de ponerlo, porque puede llevar un poquito a la confusión la interpretación que nosotros le damos al diseño instruccional, porque lo que estamos poniendo es el resultado de la aplicación, no el proceso previo, ¿no? Que de por sí es bastante abarcador. Quiero explicar lo que es ya el resultado final de la aplicación de los modelos. Entonces vamos a compartir. Siempre me confirman si... Déjame ver. Me confirman si lo pueden oír. Es un gusto ser portador de un cálido mensaje para todos los participantes en este seminario internacional a nombre del Instituto Superior Universitario de Formación Profesional, Administrativa y Comercial de Guayaquil, en la costa ecuatoriana. De igual manera, agradecemos al comité organizador y en especial a la doctora Isabel María Gómez por la invitación y por todas las atenciones y gestiones que hoy hacen posible nuestra participación en este importante evento. A partir de la experiencia del trabajo que hemos desarrollado y que seguimos desarrollando en el Instituto Tecnológico de Formación y que se vio catalizada de manera vertiginosa por el impacto de la pandemia del COVID-19, como ha sucedido prácticamente en todo el mundo, nosotros vamos a compartirles el tema, la relevancia del diseño instruccional en el desarrollo de la educación en línea en el Instituto Superior Universitario de Formación. Los autores de la ponencia que presentamos son la doctora en Ciencias Belinda Marta Lema Cachinel, el doctor en Ciencias Pedagógicas Alejandro Nicolás Lema Cachinel, el máster en Ciencias Daniel Saldívar Almarales y quien les habla, Rafael Bel Rodríguez. En la ponencia partimos de la comprensión de la interdisciplinariedad desde su análisis en diversos contextos, que por ejemplo autores como Pombo relacionan con el ámbito epistemológico, pedagógico, mediático y empresarial tecnológico, cada uno con sus matices, con sus distintas aristas. Nosotros también analizamos la relación entre las disciplinas, pues las disciplinas son la raíz del tema que nos ocupa y de ellas se derivan diversos enfoques que se refieren en particular a la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, entre otros. En ese contexto, nosotros asumimos la valoración de la interdisciplinariedad de acuerdo con lo señalado por autores como Facenda en el 2013, que se refieren al establecimiento de una relación de reciprocidad, de mutualidad entre las disciplinas, lo que implica un cambio de actitud frente a un problema del conocimiento, tener una concepción unitaria del ser humano y también conlleva una seria transformación pedagógica, didáctica y metodológica. Como refiere Lenoir, en 2013, tendríamos que comprender la interdisciplinaridad como interacciones eficaces que se tejen entre dos o más disciplinas y sus conceptos, sus procedimientos metodológicos, sus técnicas, etc. En este aspecto, en particular, las áreas del saber que mayor relevancia tienen en el enfoque interdisciplinario que aplicamos en el diseño instruccional en el Instituto de Formación para la Educación en Línea son la tecnología, la sociología, la psicología y la comunicación, todas girando en torno a la pedagogía, porque se trata de un acto pedagógico en el cual todos contribuyen a que este acto se desarrolle y se alcance el desarrollo de las competencias que estamos promoviendo. Con estos elementos tomados como puntos de partida, seguidamente el máster Daniel Saldívar abordará otros aspectos esenciales del diseño instruccional para la educación en línea en el Instituto Superior Universitario de Formación desde un enfoque interdisciplinario y universal que contenga una respuesta educativa a la diversidad de todos los estudiantes. Para toda modalidad de estudios, los docentes para desarrollar sus cátedras necesitan realizar una planificación
de lo que se requiere enseñar, el porqué de esa enseñanza, las características de sus alumnos, todo un proceso, a fin de lograr una enseñanza de calidad. El diseño instruccional no es algo nuevo, lo que es nuevo y muy cambiante son los entornos virtuales de aprendizaje. Y es en este sentido en el que se desarrolla nuestro trabajo, relacionado con el diseño instruccional. Definiciones sobre el mismo hay muchos. Para Brunner, en el 69, el diseño instruccional se ocupa de la planeación, la preparación y el diseño de los recursos y ambientes necesarios para que se lleve a cabo el aprendizaje. Por otro lado, para Berger y Kahn, en el 96, el diseño instruccional es la ciencia de creación de especificaciones detalladas para el desarrollo, implementación, evaluación y mantenimiento de situaciones que facilitan el aprendizaje de pequeñas y grandes unidades de contenido en diferentes niveles de complejidad. Para Richey, Fields y Foson, en el 2001, en el que se apunta que el diseño instruccional supone una planificación instruccional sistemática que incluye la valoración de necesidades, desarrollo, evaluación, implementación y el mantenimiento de materiales y programas. El diseño instruccional se apoya en diversos modelos que permiten su implementación. Estos modelos se fundamentan y planifican en la teoría de aprendizaje que se asumió en cada momento histórico. El conductismo en los años 60, en los 70 la teoría de sistemas, en los 80 la teoría cognitiva, en los 90 el constructivismo y en los 2000 el conectivismo. Aparecen modelos como el modelo de Gagné y Briggs, modelo Axure de Henry Cole, modelo de Dick y Carey, modelo de Jonathan, modelo ADI. En el 2008 Cole plantea el concepto de diseño tecnoinstruccional o tecnopedagógico, en el que se analizan las dimensiones tecnológicas y pedagógicas. Precisamente basados en el modelo ADI, mostramos cómo lo hacemos. Bien, como habíamos explicado, nosotros nos basamos en el modelo ADI para analizar, diseñar, desarrollar e implementar todos aquellos materiales que sirven para o que están enfocados hacia el entorno virtual de aprendizaje que garanticen que la experiencia de aprendizaje del estudiante sea lo más fructífera posible. Ese análisis que vemos en pantalla es lo primero que se realiza para adecuar de forma curricular todos los materiales o el contenido que aparece dentro de los sílabos a estos materiales de autoría propia y al guión educativo que debe tener un producto audiovisual. Aquí es un trabajo, no solamente del profesor, es un trabajo de coordinación, es un trabajo del productor audiovisual, es un trabajo del asistente de coordinación, donde se diseñan la maqueta donde van a estar contenidos los materiales de autoría como los guiones que van a servir para la clase audiovisual. El desarrollo ya está a cargo del docente y, por supuesto, asesorado por coordinación y con el productor audiovisual. Nosotros lo implementamos en el ambiente virtual de aprendizaje y este modelo permite la evaluación de los 4 elementos fundamentales en cualquier momento y volver atrás para corregir y adecuar en función del mejor desempeño. Nosotros en marzo de este año presentamos la oferta educativa en la modalidad online. Sucede que ya la experiencia previa en la modalidad semipresencial ha presentado las bases organizacionales de la nueva modalidad, no obstante se requieren cambios administrativos, académicos y docentes. Son los 3 principales cambios para nosotros poder implementar esta modalidad. En la parte administrativa, la creación de una coordinación académica en línea con un asistente de coordinación, con un productor audiovisual que es externo y un estudio de grabación. En la parte académica yo creo que esta es la columna vertebral de la implementación de cualquier modalidad de estudio, porque sin estas metodologías no se puede lograr el resto de trabajo. Lo primero que nosotros nos dimos a la tarea fue desarrollar una metodología de educación en línea que denominamos A+A, que fue conceptualizada en el 2019, con una metodología de videos educativos también del 2019 para implementar el año posterior, con los correspondientes instructivos de desarrollo de los materiales de autoría propia, con los instructivos de guiones educativos, el diseño de banco de exámenes y el análisis y evaluación de impacto. Ahora, el cambio docente, por supuesto, es un cambio que a muchas personas les cuesta ir pasando de modalidad en modalidad, pero no es imposible si los docentes ya tienen sus competencias digitales actualizadas. En el caso nuestro es pasar todos estos métodos al aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en el design thinking, el learning by doing, es desarrollar esto en un ambiente virtual de aprendizaje. O sea, ¿cómo lo logramos llevar todo esto a un ambiente virtual de aprendizaje? Y es la función del diseño instruccional de adecuar todo esto a la modalidad correspondiente. Nosotros en este aspecto, el diseño es un soporte fundamental al papel del docente
siempre hablando en el contexto nuestro, este docente ya tiene sus competencias digitales ya previamente obtenidas y ese diseño le entrega al docente formatos y guías donde va a desarrollar sus materiales bibliográficos de autoría propia. De ahí también sale el contenido de los guiones que permiten desarrollar la grabación de videoclases con un diseño de banco de exámenes, con materiales complementarios que también se analizan, se proponen, y el acompañamiento estudiantil, porque no solo el diseño está enfocado al docente, está enfocado al alumno, porque todos esos materiales, videos y ambientación de su escenario de clases está para que la experiencia de aprendizaje de cada alumno sea lo más gratificante posible y se sienta en un entorno adecuado en el cual va a obtener su conocimiento. Todos estos formatos, guías, materiales es lo que se dispone al alumno para que realice su estudio autónomo correspondiente con un acompañamiento estudiantil. En el caso nuestro lo denominamos CAE, Consejo Asesor Estudiantil, que tiene el papel del acompañamiento, la tutoría específica. Entendemos que hay muchas instituciones que tienen muchos modelos y diseños específicos sobre cómo desarrollan su educación en línea. En el contexto nuestro, esta es la manera en que lo realizamos nosotros. Y evidentemente, evaluación del impacto una vez que termina cada materia, la retroalimentación y el análisis del rendimiento de todos los materiales, tanto el bibliográfico como la grabación de clase. Siempre nos importa, por ejemplo, el tema de diseñar los ambientes. Yo creo que a partir de aquí es donde se logra una unidad que sirve como fundamento y como, digamos, la zona de confort del estudiante cuando él vea su aula bien organizada, es lo que nos permite ese diseño instruccional. Lo otro es que nos permite diseñar plantillas de los materiales de autoría propia, ¿no? Hasta tener un producto con un libro digital, son productos ya de autoría propia institucional, con una base de investigación, con una base de resultados, no es un producto intangible ya del instituto, ¿no? También nos sirve para diseñar los guiones de las videoclases o la son previa, donde evaluamos no solamente el contenido, también la emotividad, evaluamos también la conformación de las palabras, la cantidad de palabras, ¿no? Que tenga un desarrollo coherente con un inicio, un desarrollo y una conclusión y un cierre. Y la preparación de los docentes frente a las cámaras hasta que tengamos un buen producto final. En el caso de las evaluaciones de impacto, siempre la pregunta ¿qué pasa con el video? Pues bien, en el caso nuestro pongo el ejemplo de una clase de matemáticas que tiene una duración de 4 minutos y algo, cuyo tiempo de visualización está en 1.9 horas. ¿No? Es una materia que se desarrolló, por ejemplo, del 3 al 17 y vemos, por ejemplo, los picos, los momentos en que más visualizaciones tuvo. De aquí nos interesa el porcentaje medio visto, ¿no? de esta videoclase, duración media, la retención de la audiencia, por supuesto, es súper importantísima, y nos importa, aparte de todo esto, los picos y las caídas. Los picos que ustedes ven son los momentos en que el estudiante tiene que volver atrás para volver a visualizar el ejercicio, digamos que este es un ejercicio de matemática en base al cual el estudiante tiene que resolver un problema, por tanto él tiene que volver a mirar atrás para poder desarrollar su actividad, ¿no? Entonces vemos aquí la forma en que ha vuelto a visualizar. Y también nos interesa la retención relativa de la audiencia y el por qué en este momento cae. En el caso ya del ambiente de trabajo, de las calificaciones, digamos que esta es la materia de contabilidad, vemos las evaluaciones parciales y vemos de qué forma se aplica el banco de exámenes. Por ejemplo, se van a dar cuenta de que no todos los estudiantes tienen la misma examen asignado. Eso significa que se está trabajando de forma diferenciada e individualizada con algunos tipos de estudiantes, ¿no? O sea, hay un banco de preguntas que permiten tener una idea de cómo van también en su calificación general y la calificación general del grupo. Igualmente se pueden realizar analíticas de aprendizaje por alumno y medir su desempeño en base al contenido entregado. A manera de conclusión, todo lo anterior contribuye a una mejor efectividad de la docencia en línea,
para poder medir, evaluar, rectificar, rediseñar y adecuar. Los docentes, por su parte, pueden ajustar el uso de las tecnologías más idóneas para sus clases y evaluar la efectividad de las mismas ante los objetivos de aprendizaje. Es una ayuda y una guía indispensable al estudiante para enfrentar nuevos escenarios de aprendizaje. El diseño instruccional ya es un elemento importante e indispensable en nuestra planificación y coordinación académica. Muchas gracias al comité organizador por el espacio brindado para este intercambio. Bueno, esa es la presentación de nuestro equipo de trabajo. Reiteramos el agradecimiento y estamos prestos por si existen preguntas, comentarios. Con mucho gusto poder compartir con las personas que gentilmente se han conectado y están siguiendo este importante evento. Muy bien, pues muchísimas gracias. En YouTube va con un poquito de retraso, eso, bueno, ya lo sabéis que estamos retransmitiendo en directo. Bueno, se lo dije tanto a Daniel como al doctor Rafael que me gustó muchísimo la presentación. Me parece muy ilustrativa y muy informante, vamos a decir, vamos a utilizar esa forma de hablar, porque muestran perfectamente qué trabajo se está haciendo y qué oportuno, ¿verdad?, con esta situación que tenemos actual del trabajo online, la necesidad de implementar este tipo de acciones en el aula para lograr la consecución de los objetivos didácticos, sin duda. Bueno, no sé si creo que la moderadora se nos ha caído, María Luisa, pero yo quería hacer algunas preguntas. Bueno, yo tengo muchísimas preguntas. No sé si en YouTube ahora miraré, pero por lo pronto a mí me gusta o me surge una de las cuestiones es a partir de esos materiales, tanto el doctor Daniel como el doctor Rafael, sobre todo el doctor Daniel que se ha encargado de la última parte, se ha hablado de acompañamiento, de ese CAE del acompañamiento. Entonces, ¿en qué medida, sobre todo partiendo de la situación en la que estamos de pandemia, de la docencia online, que nos ha pillado quizá un poco pues, con el pie cambiado, ¿no? Hemos tenido que adaptar muchas situaciones, se están dando muchos conflictos de muchos docentes que no son capaces, que aunque se presupone que contamos con unas competencias digitales docentes, en realidad pues, brillan por su ausencia, por lo menos yo hablo desde la Universidad de Alicante, y en esa situación pues hemos tenido que darnos prisa y poner en marcha, implementar docencia presencial, transformarla rápidamente en una docencia online. Claro, eso en cierta medida bien porque hemos conseguido a través de pues, este tipo de plataformas como la que estamos, Google Meet, Zoom, otras que se han creado en las universidades, hemos conseguido que el alumno mantenga el hilo porque colgamos material en Moodle o contamos con otros repositorios de manera propios de la universidad o propios de Google que permiten al alumno llegar al material, llegar a nosotros de manera, vamos a decir, poco cercana. Entonces, en ese ambiente en el que estamos, yo me gustaría preguntarles, tanto al doctor Daniel como al doctor Rafael, en ellos en relación a ese acompañamiento, porque en nuestra universidad yo soy tutora de todo el curso de tercero en la Facultad de Educación y me preguntan, una de las quejas, no quejas, sino algo que echan de menos es la tutoría presencial, el contacto directo. Me gustaría conocer la opinión de ustedes sobre esta situación de este ambiente nuevo, qué conflictos a nivel de tutorización o de acompañamiento al alumno están detectando. Gracias. Muchas gracias, doctora Isabel María. Un gusto poder compartir en relación con este tema. En realidad es una inquietud que a todos todos nos identificamos con ella. Que el cambio tan rápido de la modalidad presencial a la modalidad de las clases en línea, como bien has explicado, nos sorprendió a todos. Y ciertamente una de las autoras de la ponencia, la doctora Belinda Marta Lema, nuestra rectora,
uno de sus aportes fue precisamente la promoción de la creación del Centro de Acompañamiento Estudiantil. En un inicio surgió como un call center, un centro de llamadas básicamente, pero con el tiempo fue evolucionando. Y nosotros habíamos ya estado trabajando en una idea metodológica, un planteamiento que el máster Daniel esbozó, que era la metodología A+A, que implica afectividad y aprendizaje. Porque nos dábamos cuenta, como bien has explicado, que en este tema de la modalidad en línea, pues se perdía esta calidez, esta cercanía, y teníamos que buscar mecanismos que propiciaran que no se perdiera tanto. Entonces surgió por la propuesta de la doctora Lema la creación inicialmente del call center y luego ya del centro de acompañamiento estudiantil, conformado por un equipo de profesionales, muchos de ellos incluso graduados de nuestro propio instituto, que eso tiene una ventaja adicional porque conocen por dentro la naturaleza del instituto, sus características, cómo funciona, y entonces y son más cercanos al estudiante que los propios profesores por un tema también de edad, de intereses, de cuestiones que comparten. Y ellos activamente comenzaron una comunicación sistemática con los estudiantes, crearon sus grupos de WhatsApp, crearon también sus grupos de Google Meet para determinadas reuniones, intercambios, y empezaron a canalizar diferentes inquietudes que tenían los estudiantes. Nos sirvieron también como puente entre los profesores y los propios estudiantes, qué insatisfacciones podían existir, cuáles eran sus dudas, cómo podíamos atenderla de mejor manera. Y en esto se ve justamente lo que se señala en este seminario, que yo felicito su realización por la Universidad de Alicante y la Universidad de Burgos, porque aquí se pone a prueba este concepto de la interdisciplinariedad. No es solamente un tema de pedagógico, no es solamente un tema tecnológico, porque por muchas tecnologías, muchas aplicaciones que domines, si no tienes ese tema que está relacionado con la psicología, la inteligencia emocional, el acercamiento afectivo, la motivación. A veces las clases en una primera etapa, yo recuerdo al inicio, cuando la etapa más cruda de la pandemia, había que dedicar a veces 15 hasta 20 minutos simplemente a intercambiar con los estudiantes, a tratar de sacarlo de esos pensamientos negativos, a tratar de que viéramos una perspectiva, a tratar de que supiéramos que lo importante es que estábamos dando las clases, que no nos habíamos detenido, que podía haber un componente práctico que quedara un poquitico no tan bien desarrollado, pero estábamos juntos, aunque fuera virtualmente. Nos tocó en muchas ocasiones hasta compartir las lamentables pérdidas de algunos padres, familiares de nuestros estudiantes, acompañarlos en ese duelo, acompañarlos en el dolor. Y todo eso también nos hizo a nosotros crecer como seres humanos. Entonces ahí el tema de la comunicación, una palabra de un profesor en esas condiciones tiene un peso que nadie calcula. Porque cuando estás en la cuestión presencial, como a veces se dice que no es tan así, pero bueno, como que las palabras se las lleva el viento, pero aquí como que te resuenan en el oído, la estás escuchando, el profesor te ha dicho. Entonces el tema de la comunicación, el tema de la manera en la que nos relacionamos, ahí entra la psicología, la pedagogía, la tecnología, la didáctica, prácticamente todas las disciplinas. Y eso nos ha hecho también como profesores, como profesionales crecer en estas condiciones que de todas maneras yo creo que han llegado para quedarse. Si bien la pandemia fue, como se dice en la ponencia, un catalizador, yo creo que ahora la educación, la formación a nivel internacional ya no le va a dar más la espalda a las tecnologías, ya no va a pasar como con los árbitros del fútbol y el VAR, que si se lo cuestionan, que si no se lo cuestionan, que si lo utilizan. No, ya las tecnologías en la educación llegaron para quedarse y tenemos que seguir aprovechando todas sus posibilidades con este enfoque interdisciplinario, que conocer desde la sociología las características de dónde viven los estudiantes, quién tiene acceso. Daniel mismo promovió una investigación, quién se conecta con celular, qué ancho de banda tiene, cómo lo hace, cuántos son sus megas. Entonces hay que tener un dominio hasta del contexto donde vive el estudiante, su familia, sus condiciones tecnológicas, sus características psicológicas, sus características de personalidad. O sea, aquí sí se pone a prueba realmente este enfoque interdisciplinario que el seminario está valorando y que nosotros también compartimos. Muchísimas gracias, doctor Rafael. Sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No sé si hay alguna pregunta más, María Luisa. A mí me ha parecido muy interesante, además, porque la respuesta del doctor Rafael, porque totalmente converjo con la apreciación de la necesidad que hay de las tecnologías son imprescindibles y más en este momento,
pero sin acompañamiento no sirven de nada. Es como darle a un alumno un libro y que el alumno no sepa leer. O sea, primero necesita esa ayuda de aprender a leer para poder utilizar adecuadamente las tecnologías. Y si no tiene el apoyo y el acompañamiento del docente, va a abandonar, y se están dando casos de abandono por ese, vamos a decir, agotamiento, desquicio, porque o bien me fallan las tecnologías o no puedo acceder a ellas, o esa parte impersonal que hace que no tenga sentido el aprendizaje que estoy llevando a cabo, no le veo sentido. Entonces, converso con... Bueno, ya, María Luisa, no sé si hay alguna pregunta, porque yo Me ha parecido muy interesante, la verdad, y lo que comparto plenamente lo que habéis dicho. Es decir, sí que es verdad que la parte esta que el emocional, comunicación, la parte emocional y la comunicación, incluso la comunicación gestual, es decir, todo esto, o sea, se pierde muchísimo, y lo que sí que estamos notando es esa, no sé si una bajada en el rendimiento y en el aprendizaje, podemos decir, significativo que están llevando a cabo los alumnos. Sí que es verdad que yo, de mi experiencia personal, no estoy viendo que hay una bajada, ¿no? Se va bajando este nivel, y a la misma vez, como dice la compañera Isabel, es por la necesidad, pues lo que se entiende, ¿no? El paradigma educativo del profesor docente o el tutor o quien sea, de esa guía, orientación, y luego la comunicación entre ellos, no virtual, sino ya el tacto, el gestual. Para mí eso lo veo súper importante, ¿no? Entonces, la verdad que sí que os felicito por el trabajo que estáis haciendo y que habéis presentado. Y sí que hay una pregunta en esta línea, en la misma línea que estamos hablando, es decir, que si desde el punto de vista del docente habéis notado algunas dificultades, lógicamente, luego esto es otra brecha, ¿no? Porque una cosa es la brecha de recursos, de acceso, y otra cosa es la brecha de uso, ¿vale? Otra cosa es la brecha de uso. Entonces, porque, si desde el lado del docente habéis notado también un cambio en esta línea, las dificultades que estamos hablando. Bueno, sí, a ver, en este sentido, igual como sucede con el estudiante, sucede con el docente. ¿Por qué? Porque la pandemia ha afectado a todos. Hemos tenido casos de docentes enfermos en casa trabajando, y con familiares enfermos en casa dando docencia en casa. O sea, básicamente hoy muchas universidades e institutos trabajan en la casa del profesor. Tuvieron que adecuar sus espacios, sus sillas, sus lugares, porque su oficina no estaba en la casa. Aquí hay un perrito famoso que es el perrito de Rosita, que salía en casi todas las aulas, porque no teníamos esa preparación. Entonces, no solamente la parte material, es la parte emocional. O sea, cómo ese profesor puede mantener esa cordura durante 1 o 2 horas de docencia. Hablo de la clase presencial, síncrona, de 8 de la noche, 10 de la noche, es difícil. Y eso, y por parte nuestra, siempre tratamos con mucho tacto el profesor en el tema de cómo prepara sus clases, de la emotividad con el alumno, de la empatía, porque fueron meses muy difíciles. Ahora estamos supuestamente, al menos acá, en una etapa post pandemia, que igual hay mucha exasperación en el ambiente, muchos ánimos caldeados por diversas situaciones, y entonces mucho tacto, gracias no solamente al CAE también, sino a la forma que hemos enfocado. Y yo quería hacer mención a algo que a lo mejor a Isabel le va a gustar, que le gustan los mapas. El doctor hizo referencia a eso, es que sí, Ecuador es un país multicultural, multidiverso, y es muy complicado a veces entender. Por eso nos habíamos dado la tarea de usar mapas para ver dónde están nuestros estudiantes, dónde están. Porque aunque yo lo diga, no, está en Burgos, está en Alicante, pero a lo mejor yo no sé dónde está eso en Alicante, ¿no? Entonces, déjame presentar un momentico a que lo vean. Por ejemplo, ¿no? Esto que está aquí, ¿lo pueden ver? Sí, sí. Bueno, este es el alcance nuestro por provincia. Por provincia, pero el que más nos importa es por cantones, ¿dónde están? ¿No? Es decir, los municipios, y aquí podemos visualizar nosotros y saber qué situación tienen los que están en la península, qué situación tienen los que están en la sierra, porque la dificultad técnica de conectividad es muy diferente de la región, digamos, de la ciudad a la región urbana, y tenemos muchos estudiantes en regiones urbanas donde la accesibilidad de muchas de sus clases por medio de celular y una línea de datos.
Por tanto, eso que decíamos nosotros de adecuar el contenido al formato que el alumno se conecta, ¿no? Y le decimos siempre al docente, tengan en cuenta que muchos estudiantes se conectan por medio del celular, que es una pantallita. Por tanto, hay que cuidar el tamaño de la fuente, el tamaño de la cantidad de palabras, y cuando hablemos la emotividad de lo que estamos diciendo. El doctor a veces se ríe conmigo porque nosotros empleamos me gusta emplear el término de la sensibilidad del mapa de sentimiento, ¿no? Que es lo que cómo piensa la gente, porque sí, porque hay que emplearlo. Y entonces mucho tacto con eso, entender dónde están, cuáles son sus contextos, qué situación tienen, y adecuar ese material a ese formato. Porque sí, nosotros en la ciudad pensamos que todo el mundo tiene internet con ancho de banda, pero cuando salimos al campo nos encontramos que hay dificultad de conexión, que se va la señal, que el mismo estudiante no tiene un espacio, digamos, en su casa, como pasó con el docente, un área de estudio, que está en la sala de su casa, que está en su cuarto, que está en el campo. He tenido alumnos que están trabajando con su clase ahí, y creo que esa es la ventaja de compenetrarnos más en el contexto estudiantil, para poder dar una mejor solución a esa necesidad. Y ahí solamente para complementar lo que ha señalado el máster Saldívar, dar también el respectivo reconocimiento, porque aun cuando a todos nos sorprendió, tenemos que decir de la valentía y la disposición de los docentes para asumir el cambio. Es decir, sin ellos esto hubiese sido imposible. Su disposición, su deseo de aprender, cómo lo hago, qué tengo que hacer. Recuerdo incluso los primeros momentos para la grabación de la videoclase, porque había que convertirse poco más y casi que actuar. Y entonces pues te impresiona la cámara, te impresiona que eso va a quedar después en algún repositorio. Y yo sí quiero aprovechar este espacio, no solamente a lo de nuestro instituto, sino en general a todos los docentes de toda nuestra región, del mundo, realmente que les llegue un reconocimiento. Ellos también son héroes de esta etapa. Ellos han hecho un esfuerzo a veces anónimo. Yo sé que hay otras profesiones que están como en la primera fila, pero si bien otros han estado cuidando el cuerpo, a los docentes también les debemos que hayan cuidado el alma en esta etapa, y que el aprendizaje, esa luz de querer aprender, de salir adelante, de ser mejores seres humanos, se haya mantenido viva y siga creciendo. Entonces quiero también que les llegue a todos un reconocimiento, un abrazo, un aprecio, un cariño, porque sin ellos realmente nada, ni esta ponencia, ni ninguna otra quizás hubiese sido posible, porque ellos son los que han hecho esta nueva realidad, son también protagonistas de esta nueva realidad. Sí, efectivamente. Muchas gracias, Rafael, y también al compañero. Es decir, tenéis toda la razón. Es decir, sí que es verdad que muchas veces se dice que el reto de los docentes, podemos decir, el rechazo, ¿no?, a lo digital en muchos casos, pero lo que ha demostrado en realidad este contexto que estamos viviendo es la capacidad de adaptación que hemos tenido y de reinventarnos en muchas cuestiones, de adaptar los materiales, como decía el compañero, de cómo llevar y guiar y orientar una clase o un curso cuando están en el celular y están muchos de ellos descolgados de la misma, de seguimiento. Entonces, eso supone no solo herramientas, sino supone pues desarrollar la experiencia profesional que llevamos detrás, el aprendizaje que tenemos, y buscar en realidad el vínculo entre lo que es la pedagogía, el concepto, las TIC, y en realidad llevar a cabo lo que se desea, ¿no?, de esa competencia digital del docente, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias, de verdad os felicito y enhorabuena. Muchísimas gracias, Daniel, muchísimas gracias, Rafael. Gracias A todos, recuerdos y un beso muchas muy fuerte. Gracias, muchas gracias. Un saludo muy grande a todos. Muchas gracias por la invitación y un saludo cariñoso para todas y todos. Muy buenas tardes. Obrigada e muito obrigado. felicidades para todos. Para todos. Muchas gracias. Gracias.